En Bogotá hoy asistimos a un proceso de privatización del espacio público que se refleja en innumerables lugares dentro de toda la ciudad, pero cuyo principal reflejo, creo yo, el proceso más denso, más teso que hay en la ciudad hoy en día, es el de la construcción de esta corraleja, escenario de eventos que se denomina Vive Claro, que está dentro de los predios del Parque Simón Bolívar. Este es como la primera parte de un contexto para las personas que hasta ahora llegan, digamos, a lo que ha sido un recorrido de probablemente más de un año en torno de una inquietud respecto de qué es lo que significa Vive Claro para la ciudad, que desde mi punto de vista tiene que ver con un detrimento en la calidad de vida de todas y todos los bogotanos, a la luz de que se ha perdido un espacio que debería ser reconocido como humedal en la ciudad contra todo pronóstico, y que pues está siendo ocupado por una empresa que tiene unos intereses específicos económicos en torno de la industria del entretenimiento, pero que digamos demuestra que alrededor de esta zona existe una enorme presión inmobiliaria y una enorme presión por el cambio de uso del suelo para densificar la zona. El contrato suscrito entre la Beneficencia de Cundinamarca y Vive Claro OCESA tiene desde mi punto de vista presuntas ilegalidades en términos de que este sector es un sector, este cuadrante en específico de la ciudad, es un sector que ha sido catalogado como de espacio público contemplativo por el inventario de espacio público de la ciudad, además de otras, digamos, irregularidades. Ahora, en términos de la actualización, hay cosas que a mí me placen y cosas que no, pero una de ellas es que puede que no sea un nuevo suscriptor, pero seguro que sí, el exministro Luis Felipe Henao o alguien de su equipo jurídico, pues ya se ha afianzado y ve mis videos. Les agradezco por su audiencia. Y lo otro que me place muchísimo es que, pues al parecer o presuntamente, el abogado Luis Felipe Henao está no solo bravo, sino bravísimo, seguramente muy herido en su ego, bastante, como les voy a demostrar, machista, patriarcal, respecto de lo que ha venido sucediendo con este proceso. Y pues digamos, se los voy a contar a la luz de la actualización de lo que ha pasado con la acción popular que sí, yo interpuse en contra de este escenario. Voy a pasar a compartirles pantalla en este momento ahí se ve la pantalla infinita, para empezar por donde quiero empezar a mostrarles a ustedes nuevamente como parte del contexto. Esta es la ciudad de Bogotá, en el país de Colombia, Sudamérica. Una ciudad, pues, digamos, enorme, ¿no? En las proporciones de México. Ya hay otro video en el que hablo sobre por qué Ciudad de México viene a ser relevante en términos de estas presiones inmobiliarias, pero haciendo zoom, pues quiero que veamos que uno de los pocos espacios verdes que existe dentro de esta ciudad, pues es lo que se configura como una zona que fue dispuesta por José Joaquín Vargas para el provecho de la ciudad, el provecho público y no pues privado. En esta zona, digamos que está muy central en la ciudad, parte de esa herencia de José Joaquín Vargas, pues es lo que, o en esos terrenos, pues se ha ubicado lo que se conoce como el Parque Metropolitano Simón Bolívar.
Yo descubrí hace poco, o entendí más bien hace poco, que dentro del Parque Simón Bolívar, pues hay muchos predios o que se denominan hoy sectores, pues digamos en esa lógica del ordenamiento de la ciudad. Y esos sectores pues comprenden diferentes lugares que son referentes para las gentes que vivimos en Bogotá. Está el Parque de los Novios, está todo el complejo acuático. Está todo el lugar de aquí de... ¿Qué es esto? Bueno, esto ya empieza a ser el parque El Salitre, acá está el humedal el Salitre, el que se conoce, digamos, grande como el Parque Metropolitano Simón Bolívar, la Biblioteca Virgilio Barco. Descubrí hace poco o entendí hace poco que este lugar que es Compensar, el CUR de Compensar, esto también es del Parque Simón Bolívar. Debe ser una concesión, no sé, no he entrado, digamos, como a mirar en profundidad qué es este lugar, pero esto hace parte del Parque Metropolitano, el Gran Parque Metropolitano Simón Bolívar. Está pues el Jardín Botánico, otra parte de la unidad deportiva El Salitre, y la zona que nos compete, miren que Google Earth no lo ha actualizado, pues es este cuadrante que se denomina dentro del plan maestro de ese gran parque, se denomina el Centro Bolivariano. En ese plan maestro de 1982, en ese centro bolivariano, estaba pensado, digamos, como construir una serie de equipamientos culturales y pues un hotel, ¿sí? Es lo que recuerdo en este momento. Ahora, este cuadrante, digamos, tenía una serie de valores ambientales, que son valores ambientales que todas las comunidades alrededor consideramos que hacen parte de la definición de lo que la Convención Ramsar, hoy suscrita por Colombia, pues define como humedal. Acá no se ve como un humedal, pero pues había un humedal, porque todo esto ya pues se encargaron de degradarlo casi por completo. En otros videos, y quienes pues quieran entrar y ver como esos videos largos, pues ya he relatado cómo hay pruebas y cómo se demuestra, digamos, este tema de los valores ambientales. Pero pues el día de hoy, más que remachar sobre eso, lo que les quiero contar es que pues definitivamente desde mi punto de vista existe ahí una serie de valores ambientales que ya a la luz de lo que ha pasado con Vive Claro pues casi que se han perdido por completo. Sin embargo, entonces me di a la tarea de volver a abrir, acá está, de volver a abrir esta historia que fue escrita, o este recuento que fue escrito por Jorge Emanuel Escobar Moreno, y que está relatada en la página Humedales de Bogotá, una fundación, y que data del año 2012. Y en el año 2012 lo que hacen estas personas, a mí me encanta la gente, la ciudadanía hace cosas que luego no, o sea, cuando se hacen puede que no se entienda la profundidad de lo que están haciendo, pero esta persona específicamente pues lo que hizo fue reconstruir o dejar la memoria y el detalle de cómo ahí sí hay un humedal, o había, porque pues ya se lo tiraron. Ubica el lugar y hace, digamos, la inspección y deja digamos, el documento histórico de que en ese lugar hay varios cuerpos de agua. O había, esto ya pues digamos casi que se perdió por completo. Eso, digamos, como la primera parte de algo que le pregunté específicamente a la IA, o más que a la IA, hice la consulta por Google, como ustedes pueden estar viendo, y pregunté: ¿un potrero inundable es humedal? La visión general creada por IA, como se lee, dice sí
un potrero inundable o anegadizo funciona ecológicamente como humedal si su suelo permanece saturado o cubierto de agua de manera temporal o permanente. ¿Qué ha venido sucediendo alrededor de Vive Claro? Y antes de empezar, digamos, con el relato sobre el tema de la acción popular, lo que ha venido sucediendo es que las comunidades también se han activado en esa función de veeduría y han estado enviando sendos materiales, documentales, videográficos, fotográficos, sobre cómo el personal que trabaja para Vive Claro ha tenido que motobombear, ha tenido que drenar innumerable cantidad de veces el terreno del centro bolivariano. ¿Por qué? Porque ese es un terreno anegado, ese es un terreno que se anega permanentemente. ¿Por qué pregunté específicamente por un potrero y si un potrero inundable es humedal? Por lo siguiente, que también me alegró, pues digamos, que la comunidad lo identificara, especialmente un joven que ha sido bastante activo, que se llama Miguel, y que se dio cuenta, hay un canal en TikTok que se llama Verdad Ciudadana de Teusaquillo, y que es una cuenta que ha venido, digamos, defendiendo la idea de que lo que había ahí en el centro bolivariano, en esa zona donde se ubicó Vive Claro, pues era un potrero y que eso como potrero pues no era nada y que entonces ahí no pasaba nada. Bueno, resulta que, y ya les voy a mostrar qué pasa con ese canal, pues las condiciones del suelo saturado cubierto de agua de manera temporal o permanente se cumplen perfectamente ahí en la zona de donde ahora se ubica Vive Claro, que es, digamos, el denominado humedal Salitre El Greco, no reconocido por la Secretaría de Ambiente, pero no porque no se haya hecho la debida gestión por parte de la comunidad, sino porque sencillamente, pues digamos, cada vez que usted reconoce dentro de la legalidad que usted tiene unos valores ambientales que se corresponden con categorías reconocidas internacionalmente como los humedales, pues como Estado, como gobierno tiene la obligación de protegerlo y al protegerlo, entonces tiene que también hacer unas inversiones. En otro video ya yo había mostrado cómo al inicio de la estabilización de normas relacionadas con el ordenamiento territorial en la ciudad, solamente se habían reconocido 9 humedales y hoy en día hay 19. Es decir que, digamos, ese reconocimiento se hace de manera progresiva. Lo que ha sucedido con Vive Claro a la luz, digamos, de todo el mundo, a plena vista en medio del corazón de la ciudad es terrible, porque de la misma forma como se han secado humedales y cuerpos de agua en otros sectores de lo que se podría llamar la Colombia profunda, así se está haciendo hoy acá en la ciudad de Bogotá. Esto es de la suficiente gravedad como para que luego un montón de gente tenga que esconder la cara y arrepentirse de lo que sucedió. Pero como les digo, hay innumerable cantidad de material videográfico de la gente que vive aledaña que muestra cómo efectivamente se está motobombeando, es decir, se está secando el humedal para seguir haciendo movimientos de tierra. Yo misma publiqué también en el Instagram y creo que también en TikTok una serie de fotos relacionadas con esos procesos, fotos que pues envió la gente. Ahora, para volver luego al video de Verdad no sé qué de Teusaquillo, pues igual yo hice la pregunta, ¿el potrero inundable o anegadizo sería un humedal? La IA me dice sí, y me dice pues es que tiene que irse a estas páginas, y yo hice la tarea de volver a la convención de Ramsar. Este es el documento original publicado por el gobierno de España, ¿no? O sea, no, que acá no es que nadie está tergiversando la realidad porque es que somos gente mamerta o ambientalista que está en contra del desarrollo,
sino que estos son un montón de convenios, de acuerdos a los que se llega legalmente en el mundo entero. Quienes no firman la Convención Ramsar, supongo porque no estoy segura, seguramente será Estados Unidos, que nunca le gusta firmar nada en términos ambientales, y algún otro país, digamos, que pueda tener allí como también su aversión a la protección del medio ambiente. El artículo 1 de la convención, para que ustedes vean, ¿será que esto lo puedo ocultar un poquito acá? Sí. Convención relativa a los humedales de importancia internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas, Ramsar, de 1971, modificada en París en 1982 y en las enmiendas de Regina de 1987. Dice, artículo primero, a los efectos de la presente convención son humedales las extensiones de marismas, no es el caso, pantanos, puede ser llamado pantano, un potrero y un pantano puede ser, y turberas o superficies cubiertas de aguas, superficies como un potrero que se inunda y está anegado, qué sé yo, el 70% del año, porque ahí se posan las aguas, porque eso es coincidente con un humedal, que ninguna ley, decreto o resolución de Bogotá no puedes pedir leyes, un decreto, resolución de Bogotá no lo haya reconocido como humedal, no implica que ahí no exista, ¿sí? Es como tan evidente como yo tengo un gato acá conmigo. ¿Gato? ¿Será que puede salir? Yo tengo un gatito acá conmigo trabajando. Yo les puedo decir que gato es un perro, pero de ahí a que ese gato pueda ser perro o porque no lo reconozca como gato sino como perro, él deja de ser gato y es perro, no. Entonces, una zona que es anegada, llámese potrero, llámese, como dice acá, superficies cubiertas de aguas, sean estas de régimen natural o artificial, permanente o temporal, estancada o corriente, dulce, salobre o salada, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad de marea baja no exceda los 6 metros, pero entonces que puede ser natural o artificial y que son superficies cubiertas de agua, son suficiente descripción para que entendamos que el lugar que está ahí en el caso es un humedal. No obstante, me fui a revisar las fuentes que dio la inteligencia artificial y en esas fuentes, entonces, el gobierno de Argentina, hoy de la Argentina de Milei, pero que sigue estando vigente acá en su página, pues, en sus páginas web del tema ambiental del Ministerio de Ambiente, Turismo y Ambiente, qué son los humedales y por qué es importante conservarlos. Las principales, y entonces además de describir lo mismo que dice en Ramsar, porque es que esa convención ya está reconocida a nivel internacional desde tan antes como desde la década de los 70 del siglo pasado, dice, las principales presiones sobre los humedales se relacionan con cambios en el uso del suelo, urbanización, deforestación, rellenos, desecamiento. Alteraciones en la dinámica del agua por extracción, como motobombear, intercepción, desvíos, etcétera, extracciones, pescas, maderas, pasturas, contaminación agrícola y doméstica, introducción de especies exóticas. Y por qué es importante conservarlos, y habla de Argentina. Y además entonces me fui a verificar nuevamente en Wikipedia, que me gusta, y entonces Wikipedia dice un humedal, Chucua, o zona húmeda. Es una zona de tierra generalmente plana, cuya superficie se inunda de manera permanente o intermitente, como ocurre o ocurría antes de que lo secaran de la manera tan absurda como lo están haciendo el personal de Vive Claro o CESA en el humedal Salitre del Greco. Al cubrirse regularmente de agua, el suelo se satura, quedando desprovisto de oxígeno y da lugar a un ecosistema híbrido entre los puramente acuáticos y los terrestres. Un potrero que se inunda. Considerando que el concepto fundamental de un humedal no es el agua como tal, sino la humedad.
yo creo que con eso queda muchísimo más claro. Se puede hablar de ecosistemas húmedos interdependientes de las aguas, ya sean superficiales o subterráneas. A la gente le gusta decir Wikipedia no es fuente, entonces vámonos a otra. Otra que en este caso es el Centro Regional para el Hemisferio Occidental, hablando de Ramsar específicamente, definición de humedal. De acuerdo al convenio de Ramsar, un humedal es una zona de superficie terrestre que está temporal o permanentemente inundada, regulada por factores climáticos y en constante interrelación con los seres vivos que la habitan. Ahora les voy a mostrar, tengo por allí un archivo que mostrarles. Creo que ya se los había mostrado, que es la recopilación que hizo este joven Miguel, que es muy activo y ha sido de gran ayuda, sobre los avistamientos de aves en esa zona, en ese lugar en específico, con coordenadas geográficas en específico. Dice además este artículo: a menudo el sector agrícola considera a los humedales como un obstáculo, ordenándolos y recuperándolos para habilitar los terrenos agrícolas. Con esta temática se hace hincapié en la necesidad de un trabajo conjunto entre el sector de la agricultura y el sector de los humedales para lograr prácticas exitosas y humedales sanos. O sea, todo esto es la presión sobre humedales. No obstante, me fui a ver otra página del gobierno de Uruguay, y entonces en el gobierno de Uruguay, vea, para que vean, Intendencia de Montevideo. ¿Qué son los humedales? Es un ecosistema de transición entre el ambiente terrestre y acuático. Son lugares de tierras bajas con respecto a las tierras adyacentes. Presentan agua de forma temporal o permanente y una vegetación adaptada a las condiciones de inundación, como fue visible ahí en la página de humedales de Bogotá, que además también hace una revisión que me pareció pertinente mostrarles, porque está absolutamente relacionada. Y acá lo que está haciendo esta fundación es decir, vea, ¿por qué es importante proteger esos ecosistemas si legalmente? En este caso están hablando de la reserva Thomas van der Hammer, pero ellos están diciendo, vea que ahí hay unos humedales, tiene que protegerlos también. Y entonces, lo que dice la fundación es que una cosa son las leyes y otra lo ecológico, y la disculpa que dentro de la reserva, en ese caso Van der Hammer, no hay humedales importantes, cerros quebradas, y que por ello es un potrero más, es una falacia para distraer el núcleo del tema, que es la conectividad que genera la protección de esa franja. O sea, hay una falacia en entender que solamente si se reconoce legalmente un lugar como lo que es y lo que ha sido históricamente, entonces ese lugar es o deja de ser. Es decir, si usted ve el cuento del gato, o sea, si usted lo ve como gato, está otra vez acá en mis piernas y el gato está encima mío, y usted se empeña en decir, no es un gato hasta que a mí una ley, una resolución, un decreto no me diga que ese es un gato, pues que usted está incurriendo en esa falacia, usted está desconociendo lo que pasa, digamos, en la evidencia, en este caso ecológica de la naturaleza. Un potrero, fácilmente, y un potrero, como se le dice despectivamente, seguramente es un humedal en la mayoría de los casos. No obstante, o sea, yo es que dije como, que pucha, voy a mostrarlo todo nuevamente, me cansa un poco, pero voy a volverlo a mostrar qué son los humedales y por qué es importante conservarlos. Este es el CONICET, este es el gobierno de Argentina nuevamente. Entonces, los humedales son áreas que permanecen en condiciones de inundación o con suelo saturado con agua durante periodos considerados de tiempo. Han motobombeado ese lugar. Y además ha llovido un montón de octubre ahora en Bogotá. Entonces han tenido que sacar agua. ¿A dónde la están mandando? Ni idea. O sea, han metido motobombas a la lata y han hecho un montón de movimiento de tierras. Todos los humedales comparten una propiedad primordial. El agua es el elemento clave que define sus características. Bueno, en fin. Es decir, yo me mantengo en la línea de que efectivamente en este lugar hay condiciones ambientales que le pueden definir como un humedal.
Adicionalmente a eso, la acción popular y la admisión de la demanda de la acción popular. En la admisión de la demanda, el juez lo que reconoce es que, bueno, independientemente de que sea humedal o no, yo le he dicho, cada vez que me comunico por medio de memoriales con el señor juez, le digo como, sí, está bien, usted está reconociendo el siguiente tema que es el que les voy a comentar, pero recuerde que además eso es un humedal. Bueno, yo supongo que como juez, pues sin que exista como una norma, no sé. Ahora les voy a decir porque me voy a quedar un poco en silencio. ¿Qué es lo que dice el señor juez cuando admite la demanda en contra de Vive Claro? Dice, esto es un hecho notorio que el ruido que se genera en ese lugar impacta directamente en este hospital universitario de Bogotá. Acá queda el hospital de la policía, el hospital central de la policía. Acá queda el hospital universitario. Y dice, pues es que usted sí que no puede tener un centro de eventos de esa magnitud a tan pocos metros de distancia de un hospital. Ahora, no solamente es el hospital, fíjense que acá hay barrios y yo he pasado por esta zona y he hecho la visita muchas veces, barrios absolutamente colindantes con gente que está viviendo ahí al lado con una pick-up, con una picó, como dicen, porque yo le digo pick-up, pero es una picó, como se dice en la costa atlántica colombiana, que es un parlante enorme, prendido cada vez que hay, pues, eventos. Tanto es el ruido que mucha gente de los grupos ha dicho, bueno, se escucha hasta acá, se escucha hasta acá, hay gente que ha dicho que se escucha hasta mucho más acá, todo el ruido que hay al lado de esta zona. Y el ruido es una afectación ambiental. Voy a dejar ahí para volver sobre el punto de Verdad Ciudadana de Teusaquillo. Entonces, resulta que en una de las reuniones que se realizó recientemente en el barrio Salitre, El Greco, eso fue cuando fue el concierto de los Chemical algo, porque yo me equivoqué, yo le dije Chemical Brothers y eran como Chemical otra cosa, no lo sé, no lo sigo. Llegó alguien o llegó mucha gente a ese salón comunal y luego se descubrió que una de las personas que llegó es de este canal, es como la persona que está detrás de este canal que se llama Verdad Ciudadana Teusaquillo. Les voy a poner un fragmento de uno de sus videos. Desinformación, verdad a medias, politiquería, intereses particulares, intereses religiosos, corrupción. En Bogotá, la llegada de un nuevo espacio ecoamigable con el ambiente usado para la realización de eventos masivos ha generado una serie de ataques y campañas de desprestigio que muestran claros signos de competencia desleal. Según la Ley 256 de 1996 sobre competencia desleal, está prohibido realizar actos que induzcan al público al error, difundan información falsa o busquen descreditar injustificadamente a un competidor. Detrás de esta campaña hay desinformación, medias verdades y supuestos intereses políticos que intentan mantener el monopolio de los eventos masivos en la ciudad. Incluso, se ha llegado al extremo de difundir en medios y redes sociales noticias falsas sobre un humedal inexistente, violaciones ambientales, faltas de permisos y hasta afectaciones a derechos humanos. Pero la realidad es otra. Los organizadores han cumplido con todos los permisos ambientales, de construcción, seguridad y salud ocupacional exigidos por la ley. De acuerdo con el artículo 282 del Código Penal colombiano, Ley 599 de 2000, difundir noticias falsas que generen pánico o zozobra puede constituir un delito. Hoy, el escenario Vive Claro no solo enfrenta una campaña de desprestigio con falsos ambientalistas, falsos líderes sociales y supuestos colectivos que fingen representar a miles, sino que también evidencia cómo la desinformación puede usarse como herramienta para sabotear la competencia. La verdad es clara, todo está en regla. Lo demás son maniobras para conservar privilegios. El personero distrital, Andrés Castro Franco, afirmó que el escenario cuenta con todas las condiciones de seguridad y garantías necesarias para el disfrute de los espectáculos, aclarando que los asistentes no están en riesgo. Además, se ratificó que el Vive Claro cuenta con todo en regla. Bueno, mire, ahí hay una cosa que empieza a ser bastante, pues para mí, que estoy haciendo este video, que parece terrible. Y es que esta persona, o la persona que está detrás de esto, utiliza voces sintéticas,
utiliza, digamos, no muestra su cara. Yo estoy acá poniendo la cara. Yo soy Ivonne Borges, yo soy la persona a la que le admitieron la Acción Popular y que ha recibido un montón de coadyuvancias, cariño y apoyo ciudadano. Yo soy esta persona de carne y hueso, tengo un gato. Sí, o sea, yo vivo. Yo no soy una persona sintética y no me tengo que esconder en ninguna parte. La mayoría de la gente que me sigue y que sabe quién soy, sabe que soy docente de la Universidad Nacional y que además de eso soy consultora en políticas públicas y que llegué a esto, digamos, por, entre comillas, casualidad, y que estoy acá metida en este rollo de la defensa de este territorio a través de una acción, de haber interpuesto una acción popular. Ahora, este señor dice que, por ejemplo, el IDIGER, que esto es una fake news, que el IDIGER advierte riesgos estructurales. Eso sucedió. O sea, el IDIGER efectivamente sí se pronunció sobre el hecho y esta persona ni siquiera muestra la cara. Cuando en los comentarios le dicen que es el colmo ver que ustedes informan, dice como defendemos la verdad, hablar con la verdad, decir la verdad, si existe corrupción en torno a la oposición de Vive Claro, vamos a hablar de eso. Si tienes algún tema de interés para hablar, lo investigaremos y también diremos la verdad. Ahora, yo traté de ver alguno de los videos. Todos estos están alrededor de Vive Claro. Yo traté de ver alguno de los videos y llegué al de este muchacho, luego les cuento. A ver si veía la cara del señor y no, o sea, no, nunca le he visto muestra la cara. A ver, lo que dice la comunidad es que esta persona fue a una de las reuniones. Desde hace más de 40 años, donde incluso trabajé aquí en la Dirección General de la Policía. Desde hace mucho tiempo que yo conozco el lugar, es la primera vez que vengo escuchando que aquí había un humedal. Imagínense, este muchacho. Estos son los megaproyectos de Bogotá que los socialistas quieren sabotear. El Distrito Verde es un proyecto... Hoy me encontré con un video de este muchacho que es como un creador de la Universidad de los Andes. Y me confundió muchísimo porque él estaba haciendo como una actividad de veeduría ciudadana y diciendo como, y diciéndole como a Roy Barreras, venga, usted se va a volver de derechas nuevamente cuando no salga lo del pacto, no sé qué. Y entonces yo dije, este muchacho es como de izquierdas o no. No, es de ultraderecha, o sea, es un creador de contenido de la Universidad de los Andes de ultraderecha, que ahora se pone, digamos, una camiseta como comunitaria para hacer sus procesos de creación de contenido. Es una cosa absolutamente loca. Y es uno de los que dice acá como... innovador y multipropósito que busca crear un nuevo ecosistema y un bosque urbano, transformando un espacio olvidado en un área sostenible que mejora la calidad de vida. Olvidado. Sí, o sea, él estaba... peleando porque había un hueco en la calle al frente de su mega conjunto residencial en el norte de la ciudad y ahora dice que es olvidado. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que efectivamente hay una gran cantidad de gente infiltrada, ¿sí? Hay una gran cantidad de gente que está participando en los grupos de defensa de esta zona de Vive Claro, hay una gran cantidad de gente que va a las reuniones, hay una gran cantidad de gente que ve los videos simplemente como para estar al tanto y ver qué es lo que pasa y entonces ver qué hacen. Pues a la comunidad eso le preocupa enormemente. Yo les voy a contar por qué a mí no me preocupa. Primero por lo que les acabo de señalar, o sea, yo, Ivonne Borges, no tengo absolutamente nada que esconder. Yo doy la cara. Soy una persona que ha ido, que ha asistido, que me conocen, que me han saludado, que me han dado la palabra en sus reuniones, cosa que agradezco enormemente, y que vengo siguiendo este caso desde hace mucho tiempo. Y además, el proceso jurídico, el proceso judicial es público. Desde el principio yo les he señalado a las personas que han estado interesadas también en los procesos asociados con el tema de Vive Claro, tenemos que movilizarnos. Y en ese tenemos que movilizarnos, pues va a tocar
pues activar los mecanismos de comunicación. Acá voy tachando lo que voy diciendo que tenía que decir en el video. Los mecanismos de comunicación para poder movilizarnos. Y ahí va a haber gente infiltrada. Eso es como cuando se lanzó el formulario para detener el ecocidio. Mucha gente estaba preocupada porque lo firmara gente que no tenía nada que ver o que quisieran sabotear. Y yo les dije, mire, tiene una protección el formulario. El formulario está dividido en dos partes. Solamente quien quiere apoyar las pretensiones de la Acción Popular va a poder seguir adelante. Si usted pone sí apoyo, usted puede seguir en las siguientes. Pero si usted no pone, sino que pone no apoyo, pues usted llega hasta ahí. Entonces, ¿importa o no importa que haya gente infiltrada? Pues no importa. O sea, siempre va a haber, ¿sí? Gente como esa de este TikTok va a llegar. Y gente que va a querer, digamos, sabotear, van a llegar, ¿sí? Pero no por eso, pues hay que detenernos. ¿Cómo es el manejo de infiltrados? Si se conocen, si se ve la cara de las personas y ponen la cara, pues es señalarlo y decirlo si está en una reunión. Vea, señor, usted está en contra de lo que estamos hablando acá, le pedimos el favor respetuosamente que se salga, y si no se quiere salir, dejar a esa persona ahí, porque pues si es una reunión pública y abierta, tiene el derecho a estar y punto. Y si se convocan a las movilizaciones, como es lo que vamos a hacer luego de también unas actuaciones judiciales que les voy a contar, pues y llegan o se quieren anticipar, lo que sea, pues que lleguen, no hay absolutamente ningún problema. ¿Por qué? Porque ante la movilización ciudadana, que lleguen 2 o 3 haters, 2 o 3 personas compradas a decir que esto no es un humedal, sino que era un potrero, a pesar de todo lo que dice Ramsar y que por eso les estaba mostrando, pues no pasa nada. Es la fuerza popular, es la unión comunitaria la que sí va a permitir que se adelanten, digamos, las acciones conducentes a la defensa de este humedal. Pero yo empecé señalándoles que había una persona brava, ¿sí? Había una persona brava, y eso, además de que me divierte, me parece chévere que vea los videos y que trate, digamos, como de anticiparse y agarrar ahí, raspar, digamos, como arrancar algún tipo de argumento jurídico para invalidar la acción popular. Y esa persona, pues por supuesto, ahí ya ustedes lo ven, es Luis Felipe Henao, nuevamente el exministro, que, digamos, a mí me parece bastante errático en sus acciones judiciales, y yo no soy abogada. Entonces, bueno, pues el señor ahora se conoció, y esto es la información que envía la comunidad, el señor hace parte del comité político de Paloma Valencia. Yo les había dicho cómo él está relacionado directamente con el partido Cambio Radical, del que también hace parte, o que tiene relaciones estrechas, este señor Enrique Peñalosa, Aurelio Irragorri, que es una candidata mujer, y tiene acá todo un poco de señores detrás. Lo que dice muchísimo de aquellas personas que dicen como necesitamos una mujer en la presidencia, y vean, la mujer en la presidencia pues es un gabinete, un comité absolutamente masculinizado. ¿Por qué está tan bravito el exministro? El exministro está muy bravo porque se enteró a través de uno de mis videos que yo efectivamente me comuniqué con el Hospital Universitario Nacional, y ya les voy a mostrar específicamente por qué es que está tan bravo por eso, o más bien les voy a contar. En uno de sus escritos, el señor anexa una serie de actas en las que dice que se había estado reuniendo con personal directivo, específicamente como la directora administrativa, no sé qué, del hospital, y estaba a punto de llegar a un acuerdo como el que llegó con el hospital de la policía. ¿Por qué eso es relevante? Ya les voy a contar por qué es relevante.
Cuando yo me comunico con el hospital universitario, efectivamente soy un palo en la rueda, pero entonces a él me recuerda mucho al de la propaganda de Servientrega de hoy mismo, que es como un señor, muy señor, pero que hace una pataleta. Entonces ya les voy a contar por qué. Resulta que Luis Felipe Henao, además, digamos, de esa acción y que, digamos, estaba visiblemente molesto por eso, ahora está como dando bandazos. No le gusta lo que está pasando con la Acción Popular. Yo creo que efectivamente ya vio que se le salió de las manos. Además de ser parte del comité político de la candidata presidencial Paloma Valencia, el señor Luis Felipe Henao fue nombrado como conjuez de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Quiero que pongan mucha atención. Conjuez de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Esto va a ser importante más adelante. ¿Qué es la Comisión Nacional de Disciplina Judicial? Es la más alta instancia de la jurisdicción disciplinaria para los funcionarios y empleados de la rama judicial y los abogados en ejercicio de su profesión. Este señor está en este momento en una posición en la que puede incidir en algún tipo de investigación contra el juez que atiende la Acción Popular. O sea, este señor es nombrado en un momento en el que es crucial para la Acción Popular. Y además, pues es nombrado sabiendo que tiene su propio buffet, se le dice así, de abogados. Entonces, es curioso lo que va a pasar acto seguido que les voy a mostrar. Él es nombrado, él hace parte de un comité político, es esta persona que está acá en X, que además, digamos, él es un activista de derechas. La Paz Total mató a Miguel Uribe, ¿sí? Como queriendo señalar, digamos, al gobierno nacional por esta muerte. Y tiene una cantidad de trinos absolutamente increíbles acerca de la realidad política, pero yo le había visto uno que les quería mostrar. Y sé que el video queda largo, pero bueno, quien quiera ver tendrá paciencia. Este es otro de derechas. Este señor repostea una información que esta sí es absolutamente falsa. Es que es loca del peso que tiene encima. Les enfurece tanto que se les diga fascistas que difunden esta clase de información. Luis Felipe Henao reposteó, ahí sale. Hitler era de izquierdas y aunque lo quieran negar, la realidad es que sus políticas apuntaban a eso. Entre otras cosas, por eso cuando alguien te quiera llamar facho, recuerda quiénes son los verdaderos fascistas. O sea, existen como tratados de historia en los que explican que evidente y efectivamente Hitler, bueno, se supone que si digo el nombre del ex Führer de Alemania en el principio del siglo XX, me funan o me cancelan el video en YouTube, pero bueno, es historia. Entonces hay un montón de tratados en los que señalan y efectivamente se demuestra cómo eso no es cierto. Este señor reposteó información falsa y tiene, digamos, todos sus sendos X y es muy activo en X con este tipo de informaciones. Esa es la persona nuevamente a la que, digamos, estamos enfrentándonos. Pero ¿por qué es importante? ¿Por qué era importante saber que un potrero inundable sí es un humedal? Un potrero que se anega es un humedal. ¿Por qué era importante saber que él, donde estaba, que ahora es un conjuez de una comisión disciplinaria? Porque lo que les voy a mostrar es súper interesante. Y es la pataleta de Luis Felipe. Se supone que no debo referirme así porque estamos en el marco de un proceso, entonces pues puede que no caiga bien. Pero el señor está muy molesto
Y el señor está muy molesto e interpone un recurso de reposición. Acá fecha indeterminada, marzo de 2026, pero yo lo recibí por correo electrónico. Yo lo recibí por correo electrónico. Hombre, ahora se me perdió la fecha. Ah, acá está, el 27 de marzo. Entonces dice, en todo esto que está señalando, dice que hay una confusión entre el bien de uso público y el fiscal. Pero además él dice que cuando yo interpongo una reforma a la demanda, que lo que hago es como adicionar la demanda inicial de la acción popular, él dice que se está vulnerando absolutamente todo el debido proceso. Pero además señala, y esta es la parte que quiero leerles, reforma indebida de la demanda que altera el objeto del proceso y vulnera el debido proceso, dice, en sus propias palabras, porque, bueno, acá es donde señala que me ve los videos. En este punto resulta relevante poner de presente que en un video público, ver acá cápite de pruebas, la accionante expone de manera expresa la estrategia que ha seguido frente al proyecto objeto de controversia, particularmente en relación con la vinculación de las instituciones hospitalarias a las cuales atribuye un papel central en el fortalecimiento de su posición dentro del litigio. O sea, en sus propias palabras señala que lo que yo hice como una estrategia, luego les dejo un video de cómo se hacen estrategias, fue escribir directamente a todas las personas implicadas con el hospital, incluidas asociaciones de pacientes. ¿Qué hubiera pasado si yo no hubiera escrito esos correos? Sí, y yo lo dejé abierto en ese video como, no lo sé, porque pues yo creo que el hospital se había sentado con OCESA, pero en ningún caso creo que se iban a aceptar las propuestas de OCESA. Y relata haber contactado directamente a miembros de la junta directiva del hospital con el propósito de incidir en la posición institucional frente al proyecto. De incidir es, pues efectivamente, oiga, pronúnciense por la acción popular. Yo creo que esto lo enfermó. O sea, yo creo que esto definitivamente lo dejó descolocado, porque efectivamente me le adelanté a lo que podía haber sido una concertación por el único aspecto, pero además que ni siquiera había una concertación en ciernes, por el único aspecto que realmente viene a ser en este momento muy, muy central en la discusión sobre el tema del ruido. Entonces él transcribe mis palabras: no se puede regalar por ventanería frente a una empresa como Live Nation, propietaria de OCESA, destacando su capacidad económica. Esas afirmaciones, que corresponden a una posición personal del accionante y no de las instituciones involucradas, evidencian que el enfoque de su actuación no se encuentra orientado a la verificación técnica de una afectación concreta de derechos colectivos ni evaluación de medidas de mitigación implementadas, sino una generación de presión sobre el proyecto a partir de distintos frentes argumentativos e intereses personales. Intereses personales. Ministro, exministro o equipo del exministro. ¿Cuáles son mis intereses personales? ¿Los intereses personales colectivos? Ahora, entonces el señor lo que dice es, vea, esta mujer lo que ha hecho es que ha ampliado y ampliado y ampliado su argumentación, y el juez le está permitiendo que lo haga. ¿Sí? Dice, opera materialmente como una contestación encubierta a la respuesta de esa figura procesalmente inexistente, altera el objeto litigioso y omite aprobar pruebas conducentes a demostrar el perjuicio irremediable. Porque entonces el señor lo que dice, y más adelante está, el señor lo que dice es que que yo no podía reformar la acción popular, y entonces dice que a ver si me tocó editar el video. Espérense, porque esto es muy, muy, muy interesante. Dice que, a ver, se me perdió.
Bueno, dice que nos encontramos en consecuencia ante una sustitución total de todas las pretensiones, ¿no es cierto? Y ya les muestro luego que es interesante. Dice, no existe en el escrito evidencia alguna de la accionante haya dirigido reclamación previa. Sí existe. Entonces dice, además, con mecanismos en donde la parte actora influye en la construcción de los informes que se aportan, se pierde el fundamento. Yo nunca incidí en los informes del hospital universitario. Yo solamente escribí un correo diciendo que yo había puesto la acción popular y que por favor se pronunciaran. Eso también lo puedo, digamos, aportar al juez. Pero entonces, acá está. Además, pretende hacer valer como pruebas mediciones que no cumplen con el estándar técnico. Cuestión que se habría dilucidado si hubiera agotado el requerimiento previo. Entonces el señor lo que dice es que juepucha, por acá está, improcedencia de la reforma, naturaleza de la contestación, el requisito de procedibilidad, el perjuicio irremediable. Bueno. No. ¿Dónde está esta línea argumentativa? No solo resulta improcedente. Bueno, está ahí como pataleando. Se advierte desde las pretensiones. Se advierte desde ya que el contenido de las pretensiones modificadas es bastante similar al de las iniciales, pero con más precisión técnica, lo que quiere decir que eso fue lo que dijo el juez. Entonces, el señor lo que dice es... Se me perdió. Señor, su equipo de abogado. Lo que sí se agradece es que ya esta contestación no está escrita con IA. Como, digamos, en la primera oportunidad de las 800,000 páginas. El traslado ampliado, la contestación. Espérense. Espérense porque lo voy a buscar aquí. Pruebas. Acá. No son estas pruebas. No son estas pruebas. No son estas pruebas. No son estas pruebas, pues que quiero leerles específicamente. Las pruebas solicitadas no son conducentes. No son estas pruebas. No son estas pruebas. Allegadas en su contra. Pruebas. Mutación del objeto litigioso, porque entonces dice que estoy argumentando de acuerdo con Escazú y Ramsar. Entonces más o menos dice, ya ahora yo no me puedo defender contra eso. En estas condiciones. No. ¿Dónde está? Las pruebas. Bueno, ahora se me perdió. Pero lo que el señor dice en un momento es... dice que yo debería ser quien aporto las pruebas. Acá está, ahora sí. Esta exigencia, la urgencia que justifica omitir el agotamiento del requisito previo debe ser verificada por el juez al momento de la admisión, de manera que pueda adoptarse, si es el caso, la medida cautelar correspondiente de manera oportuna. Si se permitiera que la demostración del perjuicio irremediable se construya progresivamente, a lo largo del proceso mediante informes, peritajes y solicitudes de información a las propias entidades accionadas, además con mecanismos en donde la parte actora influye en la construcción de los informes, se pierde el fundamento propio de la acción popular, la objetividad procesal y la importancia de la carga de la prueba en este tipo de proceso corresponde a la parte accionante. O sea, él está diciendo o él está pretendiendo que cualquier ciudadano o ciudadano que interpone una acción constitucional sea la persona que pague pruebas técnicas, por ejemplo, de decibeles de ruido, por ejemplo, de que a una geóloga o geólogo, bióloga o biólogo que diga que ese lugar es humedal o no. Es decir,
este señor pierde toda la proporción, digamos, de lo que significa una acción constitucional. Yo les quiero contar que más o menos a finales del siglo XX, mi profesor Donaldo Ariza, el tío Donaldo, en una clase denominada Acciones Constitucionales, a la que yo como politóloga asistí, porque me parecía muy importante saber de verdad cuáles eran esos mecanismos novedosos que había introducido la Constitución del 91 en términos de la defensa y la garantía de los derechos individuales y colectivos. A mí me pareció que yo tenía que ir a esa clase que era del pensum de derecho. Y fui a estudiar eso única y exclusivamente porque me parecía que en algún momento iba a poder utilizarlo. Y heme aquí, más de 20 años después, a la 1:41 de la mañana, me demoré un montón, ya les voy a contar por qué, interponiendo una acción popular para que un señor venga y diga que es que la carga de la prueba en una acción constitucional le corresponde a la parte accionante. O sea, está confundiendo todo el mecanismo constitucional que se elaboró precisamente para la defensa de los derechos ciudadanos. Es una locura. Pero lo siguiente que es una locura es que el señor pone como un anexo providencias, o sea, bueno, pues que, lo cerré, hombre. Pone una serie de providencias que dice él están en favor de OCESA, pero ya les voy a decir por qué eso es inexacto. Esta persona impone un sesgo de su interpretación legal como buscando que se le favorezca. Me parece tenaz. El señor solicita inadmitir la reforma de la demanda, ¿ok? Revocar el auto del 24 de marzo en la que se admite la reforma de la demanda y subsane los defectos aquí notados. Bueno, que eso es como que no mandé el correo electrónico y pues hay que mandarlo. Solicitar el acompañamiento del Consejo Superior de la Judicatura para asegurar las garantías del debido proceso de las partes de la presente acción popular. Del Consejo Superior de la Judicatura. Yo cerré esa ventana. Volvámosla a abrir. Luis Felipe Henao. Luis Felipe Henao con juez. Ya lo había buscado. Acá en su propia página. El Consejo Superior de la Judicatura. O sea, el señor está pidiendo de frente que sin ningún miramiento por un conflicto de intereses haya un acompañamiento en el cual él ha sido nombrado como conjuez de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. O sea, no, a él no le parece que eso sea como una falta de respeto contra toda, también, qué sé yo, probidad judicial, pueda decir cosas. Y entonces anexa unas pruebas en las que dice, vea, es que hay un montón de acciones que él dice ahí que con sus correspondientes decisiones, pero nombra el cuadro a favor de OCESA. No es a favor de OCESA. Es decir, que no se admita una demanda no quiere decir que haya un fallo a favor. Es una completa tergiversación de lo que sucedió. Entonces él dice, vea, es que a estas personas les negaron, no les permitieron a estas personas por las tutelas, porque a un montón de gente ha intentado hacerlo, un montón de gente intentó, acá sí que se ve, en esas, por ejemplo, una acción de tutela que yo interpuse, también está una acción popular que interpuso Kena Rivadeneira y Mónica Navarra. O sea, y todas esas que sencillamente simplemente no se las admitieron, pero que no quiere decir en ningún momento que sean fallos a favor de OCESA. O sea, imagínense lo que está diciendo esta persona. Pero además le está diciendo el señor juez como, usted
Usted admitió esa demanda y vea, toda esta gente dijo que no. ¿Y qué? O sea, ¿y qué? Puede ser que hayan sido interpuestas en forma incorrecta, yo lo hice con la tutela, puede ser que se hayan interpuesto tratando de proteger otros derechos que en ese momento no se consideraban prioritarios, qué sé yo, o sea, hay, miren, una acción de tutela interpuesta por Irma Llanos Galindo. O sea, hay un montón de gente que lo intentó y no necesariamente eso quiere decir que sea un fallo a favor de Ocesa. A mí me parece muy irrespetuoso por parte de esta persona. Me parece un poco temerario, como decirle a un juez, oiga, ¿sabe qué? Toda esa gente dijo que no y usted ahora dice que sí. Y ¿sabe qué? Que nos acompañe el cuerpo disciplinario del cual yo ahora hago parte, para que cuide las acciones procesales que usted está haciendo. Una de las cosas que va a hacer es entonces efectivamente poner de presente ese conflicto de intereses al Consejo Superior de la Judicatura, sabiendas que me van a decir como no es necesario, o sea, usted no tiene por qué hacerlo. Y resulta que pues lo voy a dejar radicado para que haya trazabilidad, se llama, trazabilidad de que efectivamente las gentes y las comunidades que estamos detrás de esta acción popular, sabemos que ahí hay un claro conflicto de intereses. Esa es la parte que me parece como más sustanciosa, así, dulce, de cómo esta persona, este exministro, está súper bravo, pero también está tratando de usar una posición dominante como para amedrentar, como para decir, ¿sabes qué? Te va a mandar a la gente disciplinaria, yo estoy ahí, yo soy amiguis de esas personas. Porque claro, digamos, hay niveles donde eso presuntamente o posiblemente pudiera funcionar. En este caso, lo que sucedió recientemente es que el 24 de marzo, el juez vuelve a señalar y vuelve a decir, sacó 2 autos, uno en el que dice, ¿sabe qué? Yo admito como esa reforma a la demanda. Y se la admito y porque estuvo en tiempo. Y se la admito porque se modifican unas pretensiones, pero sobre todo lo que se modifica, las pretensiones modificadas son similares a las iniciales, pero con más precisión técnica. Sí, eso pasó. Lo que sucedió es que yo tuve como más precisión técnica, argumentos técnicos para la reforma de la demanda. Luego ahí procede como en este es en el que resuelve todos los radicados. Entonces, porque en otro le dice como al hospital de la policía, el hospital de la policía contestó cuando el juez lo requirió, les dijo como yo no quiero ser coayudante de nada y usted no me puede obligar, y el juez más o menos les dice como yo no le estoy obligando a nada, o sea, yo lo que le estoy diciendo es que si usted tiene algo que decir y si no tienen nada que decir, pues entonces todo bien. Pero sí admite la coadyuvancia del Hospital Universitario de Bogotá, de una actuación y sus mediciones sobre las cuales yo no tuve absolutamente ninguna influencia. Todo lo que hice fue escribirles. Y entonces dice, listo, voy a reconocer aquí la coadyuvancia del Hospital Universitario. ¿Listo? Y dice, voy a resolver otras solicitudes pendientes. Entonces, Lorena Tovar, que es la abogada que también se ha movilizado, puso coadyuvancia. Entonces dice como, listo, le voy a aceptar su coadyuvancia. Carlos Rufino Acosta, que es de Conservación Internacional, entonces le voy a aceptar su coadyuvancia. Jorge Humberto Vargas, que es el de la Junta de Acción Comunal del barrio El Salitre El Greco, que según la gente del barrio Salitre El Greco, traicionó lo que las personas del barrio realmente piensan de Vive Claro. Le admitieron su coadyuvancia. Esta persona hoy ya no es representante legal de la Junta de Acción Comunal. Yo no sé si, digamos, se le admite en calidad de representante legal de la Junta de Acción Comunal o como él, digamos, no sé cómo opera.
Le reconoce también la coadyuvancia a Pedro Julio Aldana Alonso de la Corporación Vida del Río Fucha, que interpuso una coadyuvancia también, digamos, como a favor de la acción inicial de la que yo interpuse. Sobre la notificación en medio de comunicación masiva, porque este señor Jorge Vargas dijo como, esa señora, los pataleos, esa señora no publicó eso en un medio de comunicación masiva. Entonces me encanta lo que dice el señor juez. Dice, oiga, vea, ¿sabe qué, señora? Yo efectivamente le dije que usted tenía que hacerlo. Y sí, yo no lo hice. No lo hice en medio de comunicación masivo, pero miren lo que dice el juez. A pesar de lo anterior, al menos 3 medios de comunicación masivos, como el portal Infoa, el diario El Espectador y Caracol Radio, publicaron la existencia del trámite de Marras. Marras en este contexto no es el nombre de un perro, es como que es de lo que estamos hablando, aunque sin referencia concreta a su radicado. Por otro lado, un número considerable de personas han manifestado su interés de coadyuvar el trámite de la referencia tanto en la parte activa como en la pasiva. Así que, o sea, él dice como que no entiendo, o sea, eso no es como de fondo, pero pues si ustedes quieren que lo hagan, lo hacen. Me toca hacerlo, me toca hacer la publicación. Él señala el colectivo indeterminado que se autodenominó como vecinos del barrio Salitre El Greco. Y ya les voy a contar qué pasó con el de Salitre El Greco. ¿Qué quiere decir? Que efectivamente sí hay que hacer como unas acciones ahí procesales, hay que hacer esa publicación en medio masivo, hay que contestar algunas cosas, pero sobre todo el juez se mantiene firme y dice, ¿sabe qué? Yo me mantengo en que admito la demanda y la reforma de la demanda. Yo voy a hacer este traslado a la parte pasiva, a los demandados, a OCESA y Vive Claro y la beneficencia de Cundinamarca. Y además, entonces, déjenme decirles a los al hospital de la policía que todo bien, que ya, o sea, que no pasa nada, si no quieren actuar, no pasa nada. Voy a admitir la coadyuvancia del hospital universitario y de Lorena Tovar. Y voy a decirle y voy a correr ese traslado también a las partes. Y voy a admitir de todas maneras también lo de Conservación Internacional y la Junta, mire que acá se aclara, la Junta de Acción Comunal del Barrio El Salitre El Greco. Algo bonito que pasó es que cambiaron la Junta, la gente se puso las pilas y parece que ya están como, digamos, las personas que efectivamente de la comunidad que quieren defender pues su territorio y su tranquilidad. Y requerir a la parte demandante que cumpla con la parte de publicar el asunto. Claro, pues, o sea, yo he publicado en medio de comunicación masiva como Instagram, TikTok, YouTube, tanto que el señor Luis Felipe ve mis videos, pero si hay que hacerlo en un medio de comunicación masiva, más masiva que una red social que no me certifica que se haya hecho, lo hacemos. Es importante para este tema de los traslados y no sé qué, que acá hay gente que se está pegando de cualquier pequeña coma legalista, leguleya, para decir no cumple el procedimiento. Hay que enviarle para todas las coadyuvancias, y que ya les cuento, se radicó una nueva. Para todas las coadyuvancias hay que enviar siempre copia del correo de lo que se haga de la actuación procesal a mí, cinculillo@gmail.com, a la Gobernación de Cundinamarca, notificaciones@cundinamarca.gov.co, a Beneficencia y a oscar.rocha@cundinamarca.gov.co, a Beneficencia de Cundinamarca, notijudicial _piso bene@cundinamarca.gov.co, a la Secretaría Distrital de Planeación buzón judicial @sdp.gov.co, a la Secretaría Distrital de Medio Ambiente. Toda esta gente ya está vinculada a Defensa Judicial @ambientebogotá.gov.co, OCESA Colombia, a el correo notificaciones-col@ocesa.co, al Hospital Universitario Nacional, Corporación Salud UN @hun
.edu.co, al Hospital Central de la Policía, josen.direct, @policia.gov.co, hablando del lenguaje claro en la administración pública. Personería Distrital de Bogotá, buzón judicial personería@bogotá.gov.co, coadyuvantes externos, Lorena Tovar, bueno, los correos de Salón Social Salitre El Greco, Costa Conservación Internacional. Y les recuerda al juez que todo eso se sabe a través del SAMAI. Y sí, todo eso se sabe a través del SAMAI. Esta es la misma, digamos, el mismo auto que está diciendo, sí, pues, o sea, yo les admito la demanda y todas las coadyuvancias, ¿no? O sea, como para que todo el mundo quede ahí. Hay un señor que se llama David León que dice, se comunica con el juez y dice como, mire, a mí me están diciendo que estoy como interviniendo en una coadyuvancia presentada dentro del proceso a vivo y claro, y yo le quiero decir que no, que yo soy administrador del edificio Greco reservado, sáqueme de esa pelotera. Por otra parte, el otro auto del señor juez es muy chévere, porque entonces la personería de Bogotá mandó como una apoderada, puso recurso de reposición diciendo como la personería no tiene por qué vincularse y no tiene por qué darle un apoderado a esa señora Ivonne Borges. Y entonces, eso porque acuérdense que al principio yo había pedido acompañamiento del Ministerio Público porque la norma de acciones populares dice que si yo no tengo representación judicial, el Ministerio Público actuará digamos, en favor de mi garantía del derecho a todo este proceso y estas locuras que pasan alrededor del sistema judicial. Como no soy abogada, lo entiendo a medias. Entonces, para poder tener esa garantía, el Ministerio Público lo garantiza. Entonces, más o menos fue como, no, pues no es la Defensoría del Pueblo. Le voy a decir a la personería. Y entonces una señora de la personería llegó y dijo, no, pues que yo no tengo por qué defender a una ciudadana o decirle que darle representación legal. Y entonces el juez le dice como, no, o sea, yo no le estoy diciendo eso, yo lo que estoy diciendo es que por favor se hagan parte. Porque, o sea, se hizo una exhortación a participar del trámite, lo que quiere decir que no se trató de una decisión vinculante, porque ese es precisamente el significado de esa palabra, es como, por favor. Entonces, resuelve confirmar que se admite la demanda y que la personería debería acompañar, ¿no? En suma, se negarán las dos solicitudes de la apoderada de la personería porque se estima que ambas son inútiles. Es lo máximo. Si ese órgano del Ministerio Público pretende hacerte parte en el asunto de la referencia, deberá solicitar la coadyuvancia en los términos de la ley como lo hicieron otros ciudadanos en el presente trámite. Porque le dice, por lo anterior, la solicitud de definir la vinculación interpuesta por la apoderada de la personería también es innecesaria, porque en ningún momento se le pidió que cumpliera con la función de asignar un apoderado judicial al accionante, sino que se le puso en conocimiento de la actuación. Lo anterior porque es claro que en la ley que una de las funciones principales del personero de Bogotá como agente del Ministerio Público es defender los derechos e intereses colectivos adelantando las acciones populares que para su protección se requieran. Ay, no. A mí me encantan estos temas jurídicos que entiendo ahí a medias. ¿Qué es lo otro que ha pasado que me parece interesante? Qué video tan larguísimo, lo lamento. Pero otra cosa que me parece interesante es esta, la de la comunidad de vecinos del barrio Salitre El Greco, que presentan su coadyuvancia. Esto es magnífico. No voy a entrar en los detalles precisamente porque pues el
señor Luis Felipe y su equipo jurídico tengan que leerlo específicamente, pero la coadyuvancia del señor que era representante legal de la Junta de Acción Comunal del Greco, que dejó tan indignada a toda la comunidad del barrio, porque es que fue terrible. Entonces la comunidad levantó absolutamente todas las pruebas en las que demuestra que ese señor actuó a espaldas de la misma comunidad, y además levantó todas las pruebas de las afectaciones que toda la comunidad considera, y además recogieron todas sus propias firmas para interponer la coadyuvancia, y frente a eso yo no puedo decir nada más que bravo. O sea, lo de la comunidad y lo que hizo la comunidad del Salitre el Greco con esta coadyuvancia es absolutamente magnífico, porque son unas pruebas increíbles de la gente que vive al lado. Ay, miren efectivamente cómo se ve el movimiento de tierras. Esto que están haciendo, vamos a ponerle zoom. Esto que están haciendo, así se matan los humedales. Están rellenando. ¿Con qué material? Se rellena o con piedra, escombro, usualmente, arena, para secar el agua. Acá dice, fotografía de persona debiendo cubrirse de las afectaciones provocadas por el exceso de polvo y ruido. No, esto, o sea, la coadyuvancia de la comunidad es fantástica. Reconstruye la totalidad de lo que está sucediendo. Mira acá cómo están interviniendo ese cuerpo de agua, ojo de agua, eso existe todavía, existía. Además, entonces, la coadyuvancia de los vecinos de Salitre el Greco recoge todas las pruebas del IDIGER, las que ese otro influencer estaba diciendo no existía. Bueno, sí existió el IDIGER, sí puso una alerta. Recogieron todas las pruebas de cómo el señor, vean, sí, de cómo el señor, los traicionó. Acá no había visto pero entonces está demostrando cómo la responsabilidad social empresarial de OCESA pues está representada en entregar boletas para callar a la gente. De eso ya había hablado antes. Todo esto es súper absolutamente interesante en este caso de esta persona que defiende los intereses de OCESA, pero que realmente lo que está pasando en torno a OCESA no es efectivamente lo que pasa alrededor de Luis Felipe Henao, sino de cómo se está buscando cambiar el uso del suelo en ese preciso lugar. Lo último que les quería contar, a ver, Convención Ramsar ya, los memoriales de esta persona. Bueno, lo último que les quería contar es que después de que se lograron obtener 1.196 firmas, no me alcanzan las palabras de agradecimiento para seguir, pues digamos, diciéndoles a todas las personas que firmaron gracias. Después de eso había quedado el compromiso, pues, o digamos en las preguntas se entendía si quería recibir más información para notificar sobre plantones, movilizaciones cívicas o acciones de incidencia. Entonces, que nos regalaran sus correos electrónicos y sus números de teléfono. Yo hice la revisión de eso y por eso también me trasnoché tanto ya, porque mucha gente colocaba como el correo donde era el número de WhatsApp o ponían sí quiero o no quiero y ahí mismito ponían el teléfono, y limpiar esa base de datos, vea que me costó como un chucho.
Pero la buena noticia es que ya organicé la lista de correos completa. Esto para avisarles que, en este momento ya olvidé avisarles que hoy domingo, hoy son las 2 de la mañana, pero entre hoy domingo y el lunes, voy a estarles enviando el primer correo electrónico informando que se armó esa lista de correo, que la lista corresponde pues con este formulario, que es para, digamos, poder tener una comunicación más fluida. Asimismo, a la gente que estará en el grupo, porque son dos cosas. Una cosa es como el grupo de... Ay, espérenme porque esto... Ahora se ve todo. Una cosa es como el grupo de correo electrónico y otra cosa es el grupo de WhatsApp. Yo ya creé el grupo de WhatsApp. Me voy a comunicar por ambos lugares, informando que quienes dieron la autorización y el consentimiento de hacer parte de esas listas, pues reciben como esa primera notificación, les adjunto al grupo y a el correo electrónico. Hay gente que ya está en otros grupos de WhatsApp. ¿Qué pasa con la configuración de este grupo que abrí yo? Lo que sucede es que lo configuré para que solamente la persona administradora pueda enviar información. ¿Por qué? Porque en los otros grupos de WhatsApp, si alguien le da por enviar un videito de qué sé yo, de feliz día de la mujer, entonces saltan 30 personas a decirle, este grupo no es para eso. O alguien opina algo sobre Vive Claro y otra persona opina en contrario, se pegan unos agarrones absurdos por cosas que hoy, me parece a mí, no deberían estarnos separando como comunidad. En este momento, de esas 1.196 respuestas, tengo en la cabeza más de 600 correos electrónicos y más de 200 números de WhatsApp para adjuntar a estos grupos y poder trazar una hoja de ruta de movilizaciones ciudadanas. Esto tiene que ver con la acción popular, sí, pero tiene que ver también con que necesitamos aún más masividad en la movilización social pacífica, para poner de presente al resto de la ciudad que lo que está sucediendo con el humedal Salitre El Greco es grave, que la privatización del espacio público en términos de que ese es Parque Simón Bolívar, de que es parte de la estructura ecológica principal, de que está catalogado en el inventario de espacio público de la ciudad como un espacio público contemplativo, de que todo esto se está haciendo de una manera absolutamente oscura. Ese tipo de movilizaciones tienen que llevar a que más y más personas conozcan esta problemática y se sumen a estas causas. Lo último que les quería decir, y efectivamente pues voy a armar esos grupos, ya les llegará bien sea correo electrónico o un mensaje por WhatsApp. Lo último que les quería decir es que recién vi cuando estaba entrando a hacer el video, pero no lo pude descargar porque hay vacancia judicial, entonces no pude acceder al expediente completo. Ingresó la coadyuvancia de la concejala Kena Rivadeneira y Mónica Nahar a esta acción popular. Yo agradezco, felicito a todas y cada una de las personas que han hecho coadyuvancia en favor, digamos, de la causa de que se detenga el ecocidio, pues esperaría pues que nos sumemos más y más personas en esta causa. Siendo las 2:10 de la mañana del 29 de marzo, siento que no va a tener la fuerza mental, la energía despierta, digamos, para editar el video, pero quiero publicarlo, así que
pues les pido disculpas por lo largo del video, espero que lo puedan ver completo. Un breve resumen lo pondré pues digamos por las otras redes sociales para que sepan que seguimos acá, que ya está organizado todo lo correspondiente para empezar a movilizarnos seguramente después de la Semana Santa y que tenemos que seguir enfilando digamos estas coadyuvancias de manera muy asertiva porque se nos van a empezar a pegar de un poco de minucias, letra pequeña, de leguleyadas en contra de la defensa que cada vez viene siendo más certera, que cada vez tiene mayor sustento, que cada vez es más robusta y pues digamos una parte demandada que por el contrario ya empieza digamos a tratar de utilizar sus últimos recursos como por ejemplo digamos sin importar los conflictos presuntos conflictos de intereses, pues hacer solicitudes absolutamente extravagantes a el juez que lleva el caso. Creo que eso es todo por hoy. Les agradezco muchísimo su audiencia y seguro nos vemos en otra sin miedo, sin culillo a lo político y sin edición. Chao.